espacio de sístole y diástole, y de frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, la sístole va a haber una contracción del músculo cardíaco. Esa es la primera. La diástole, una relajación del músculo cardíaco. Y la frecuencia cardíaca va a ser el número de latidos por minuto, dependiendo de la edad, el sexo, el estado físico y hasta la raza, ¿ok? En reposo habíamos platicado que había entre 60 y 100 latidos y en ejercicio, en físico de 150 a 200, y si recordarán, hicimos un ejercicio al respecto. Entonces, fíjense, en la diástole... Profesora, ¿Mandé? una pregunta. ¿Por Sí. qué influye el sexo en los latidos? Principalmente porque la mujer genera en su cuerpo por naturaleza más grasa y el varón más músculo. Gracias. Es una condición física. No obstante, hay mujeres que tienen una gran condición física que les permite hipertrofiar el corazón. Pero en general es por eso. Entonces, bueno, hay una diástole general donde la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha, la sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda y las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, ¿ok? Ese es en una diástole, pero después viene una sístole auricular donde la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y una sístole ventricular donde los ventrículos se van a contraer y van a aventar la sangre, una al pulmón y la otra al resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, esto es lo que ya vamos viendo, cómo es que funciona. Primero se abren aurículas, entra sangre desoxigenada y oxigenada y sube por las respectivas válvulas, ¿de acuerdo? Contrae ventrículos y sube. Y ese es un famoso loop. Ok. Habíamos platicado también ya del sistema eléctrico del corazón, recordarán, donde vamos a tener nódulos. Estos nódulos son centros de concentración eléctrica. Aquí son los famosos marcapasos naturales del corazón. Entonces, aquí vamos a tener un nódulo sinoatrial, este de aquí, este es el primero donde va a llegar la energía, y va a viajar hacia el nódulo atrioventricular, y de ahí va a viajar hasta a través de una rama que se llama la ramificación derecha de Haas, y va a contraer todo esto, ¿ok? Tanto el ventrículo derecho como izquierdo para poderse contraer y que viaje la sangre hacia arriba. La otra rama que tiene es la rama de Bachmann. Entonces son tres ramas, las de Bachmann, las del tracto internodular medial y de las ventriculares. Son las tres más importantes. Y entonces va a generar una onda eléctrica que vamos a poder medirla, ¿ok? Entonces habíamos platicado de que tenían una tareita por ahí que no tenía que reportarse, que eran estas letras, la P, el complejo QRS, la T y la U. ¿Quién lo estudió? ¿Quién me dice qué son? Ese es el registro de actividad eléctrica que va a dar el corazón, ¿no? Va a medir el ritmo y la regularidad con que se van a dar los latidos. Bien, Yamile. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, hay un registro de actividad del corazón, ¿de acuerdo? Este registro es una actividad eléctrica, entonces van a poner electrodos insertados en el corazón para ir midiendo los potenciales de acción. Recordarán que el semestre pasado que vimos sistema nervioso, vimos también potenciales de acción. Bueno, estos son iguales. Hay diferentes potenciales de acción, tanto para la cabeza con los encefalogramas como para el corazón con los electrocardiogramas. ¿Ok? Esta actividad eléctrica van a medir la frecuencia y la fuerza de cada uno de los latidos del corazón. Y vamos a hablar de sístoles y diástoles conociéndose como un ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, fíjense, siempre va a haber una pequeña meseta, baja, sube, vuelve a bajar y se recupera. Esto es en un corazón normal, en una sístole y diástole constante. Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿ok? Siempre, siempre, siempre va a haber ese ritmo cardíaco, ¿ok?
Y entonces en los electrocardiogramas siempre vamos a ver estas gráficas, estos potenciales de acción representados en las gráficas, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de que vamos a tener 0.8 segundos, ¿ok? Todo esto se mide en segundos. Entonces, con un electrocardiograma solamente va a registrar 2 minutos de electrocardiograma, no más, porque es suficiente para poderlo medir. Entonces, vamos a conocerlo. Este es un diagrama que quiero que tengan en sus apuntes, por favor. Tenemos una primera meseta, que es un intervalo, que se conoce como intervalo P. Después viene una baja, que se conoce como Q. Sube el potencial de acción a R. Se despolariza. ¿Se acuerdan de esos términos de despolarización e hiperpolarización y repolarización? ¿O no se acuerdan? La despolarización es cuando se vuelve negativo, ¿no? La membrana. Exacto. Y cuando se hiperpolariza, ¿qué pasa? ¿Se vuelve más negativo? Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se acuerdan? ¿Se abren canales? No. Se abren canales. ¿De qué se abren canales? Recuérdenme. De potasio y... Calcio. De potasio y calcio. Ok, eso es cierto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan o no? No. En los potenciales de acción siempre se va midiendo qué tanto se abre o qué tanto se cierra en la polarización del corazón. Entonces, les voy a mostrar una imagen para que la vayamos viendo. Que quiero que la chequen. ¿Ven la imagen? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, yo aquí tengo mi primera P, que le llaman algunos autores PR, que es la despolarización atrial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el nodo sinoatrial va a despolarizarse. Si se despolariza, ¿qué quiere decir? Ya lo habían dicho, que se va a hacer más ¿qué? Negativo. Más negativo. Entonces, va a bajar. Y el complejo QRS significa la despolarización ventricular, o sea, acá abajo en el haz de Haas, ¿ok? Entonces aquí se va a despolarizar y se va a hiperpolarizar. Y después, ¿qué va a pasar? Va a tener una caída. ¿Cómo se le llama esta caída? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llaman las caídas? Despolarización. Se va a despolarizar, pero va a bajar más allá. Y después viene una recuperación. En la recuperación ya hay una repolarización ventricular con una pequeña meseta que se llama meseta T. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo. En la contracción auricular al principio, la contracción ventricular posterior y la recuperación para el llenado de sangre auricular nuevamente. Eso es lo que hace nuestro corazón. Ok, y entonces, ¿cómo es que lo vemos? Vamos a tener latidos normales cuando las hiperpolarizaciones estén iguales, ¿se fijan? Todas las hiperpolarizaciones están a la misma altura y las despolarizaciones estén iguales y más o menos tengan la misma distancia. ¿Cuántos cuadritos hay aquí? 3. ¿Cuántos cuadritos hay aquí? 3. ¿Cuántos cuadritos hay aquí? 3. Está normal, están paralelos, ¿ok? Sin problema. Cuando hay una taquicardia, donde el corazón está latiendo muy rápido, entonces están
prácticamente iguales en distancia. 2, 2, 2, 2, 2, 2, pero se acortó, ¿se fijan? El latido está siendo más rápido. Y hay otro detalle, las hiperpolarizaciones, ¿qué les está pasando? Suben y bajan demasiado. Suben y rápido. bajan demasiado, ¿ok? Aquí hay otro detalle, ¿qué vemos aquí? Entre una hiperpolarización y otra, hay una meseta de 2 cuadritos. Aquí, ¿cuántas mesetas hay? Dos en 2 2. cuadritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corazón está sumamente acelerado. Está teniendo una taquicardia, ¿ok? Esto es común, por ejemplo, cuando ustedes tienen un susto muy grande, cuando ustedes corren, cuando ustedes tuvieron una impresión muy desagradable, cosas así, pero su corazón se recupera rápido. Cuando tuvieron que alcanzar el camión y cuando llegan al camión están que no hay oxígeno que les alcance. Entonces, eso es en una cuestión de latido rápido, pero la recuperación también es rápida. ¿Ok? Que Enríquez tiene problemas de conexión en su casa y no le será posible conectar. No se preocupe, que no se inquiete, que tome en cuenta los apuntes, ¿ok? Bien, ahora viene otro caso, cuando los latidos son muy lentos. Esto pasa muchísimo en personas mayores, ¿ok? En mayores de 60 años, en personas hipotensas y en personas con problemas de corazón, ¿ok? Que tienen una vida muy sedentaria. Entonces aquí fíjense, las hiperpolarizaciones están a la misma altura, pero ¿cuánto dura una meseta? 1, 2, 3, 4, y después viene otra meseta de 2. Entonces es larguísimo, ¿ok? Entonces las frecuencias cardíacas pueden ser de 40 latidos por minuto. Entonces son muy, muy bajitas. Hay personas que dices, ¿sí estará respirando? ¿Por qué? Porque sus latidos son muy lentos. Y la otra son también taquicardias, pero les llaman latidos irregulares. Y entonces aquí podemos observar que a veces puedo tener un latido muy cercano al otro, una meseta muy larga, y esto se le conoce como arritmia. ¿Por qué? Porque no hay un ritmo en el latido del corazón. ¿Ok? Sí. ¿Queda claro cómo se tienen que interpretar los electrocardiogramas? Sí. Sí, es muy evidente entre un latido normal, un latido rápido, uno lento y uno irregular. Por ejemplo, estos largos o lentos, estos dos son muy típicos de angina de pecho, por ejemplo. Bien. Y entonces hay una regulación de la actividad cardíaca donde el corazón es autoexcitable. ¿Ok? Y es autoexcitable gracias a estos nódulos, tanto al sino atrial como el atrio ventricular o como el haz de Bachmann, que son las tres que son tan importantes. Entonces, este electrocardiograma que tengo acá abajo, ¿qué tipo de electrocardiograma es? ¿A qué representa? ¿Lento? ¿A una arritmia? Ajá, a una arritmia. Bueno, no, porque si fuera arritmia, entonces tendría cortos, largos, cortos, largos, cortos, largos. Y aquí todos son largos, entonces estoy hablando de un ritmo cardíaco lento. ¿Qué más? Suave. ¿Ok? No tiene fuerzas. ¿Ok? Algo que es importantísimo es todo este conjunto de nódulos se les conoce también como los fascículos de His. Estos distribuyen la señal a los ventrículos. Estas de aquí se les conoce como fascículos de His. ¿Ok? Y se ramifican y toda la red, todo lo verde en conjunto se conoce como red de Purkinje. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, todo el conjunto, toda la red se conoce como red de Purkinje y hacia los fascículos de abajo se conocen como fascículos de His. Profesora, Bien. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significa arritmia sinusal?
arritmia sinusal. Sí. La cuestión de la arritmia sinusal es que el loop, las diástoles no están bien. La arritmia está en las aurículas. ¿Ok? Ok, ok. Sinuatrial, ventrículos. Sinusal o sinuatrial es en aurículas. Sinoventricular es en ventrículos. Ah, ok. Es que ok. está teniendo una arritmia en las aurículas. Puede ser a esta altura o a esta altura. Ah, ya. Oiga, profesora, y entonces eso se debe a igual a los nodos, ¿no? Del corazón. No están teniendo la misma fuerza, no les está llegando la energía adecuadamente y está generando un problema en su ritmo cardíaco. Ah, ok, gracias. No se llenan, o puede ser que el seno auricular no se llene en su totalidad y por lo tanto no esté llevando la cantidad de sangre suficiente. Okay. Pero eso se puede corregir. En muchas ocasiones les pueden poner dependiendo la gravedad, porque hay casos que nada más necesitan tener cuidados parietales de ejercicio de bajo impacto, pero ejercicio, el dejar de consumir refresco, cafeína, cosas que puedan acelerar el corazón y va a estar bien. Y en casos más graves les pueden poner un marcapasos externo y ayuda a regular esto precisamente. Ok, gracias. Bien, ¿qué estoy viendo acá abajo? Este es un electrocardiograma normal. ¿Y el de acá abajo cómo es? Es una ¿Quién me arritmia, dice? ¿no? Regular. Fíjense bien. Chequen dato bien. Está acelerado, ¿no? ¿Está acelerado? El de arriba es un electro normal, ¿por qué? ¿Y normal para quién? Porque también eso es bien interesante. Va la pregunta, ¿es lo mismo el electrocardiograma de un niño, de un joven, de un adulto o de un adulto mayor? No, No, claro que no. ¿Por qué? porque tienen diferente tipo de latido. Bueno, unos son más rápidos y unos son más lentos conforme la edad. Voy a hacer un referente, bien dicho. ¿El Voy a tamaño hacer del un corazón? referente. Sí, pero fíjense bien. ¿Cuál es la presión normal en ustedes como jóvenes? 120/80. 120/80, 110/70, es lo normal. Ok, ¿cuál es la frecuencia, la presión en un adulto mayor? ¿Quién me dice? 160, ¿no? No. 140/90. 140/90, ¿sí? Es mayor, ¿por qué? ¿Quién me dice? Porque se esfuerza un poco más su corazón. ¿Y por qué se esfuerza un poco más su corazón? Bueno, no el corazón no. No, bueno, su cuerpo. No, las válvulas. Las arterias se han endurecido, se han hecho viejitas, ya no son tan elásticas, entonces tiene que generarle el corazón mayor presión para aventar la sangre. ¿Queda claro? Por eso es que, por ejemplo, si le miden la presión al abuelito y está en 130/90, 140/90, el abuelo está bien, tiene una buena presión. Si esa presión es en ustedes, ojo, hay un problema de presión arterial porque está haciendo una mayor presión. ¿Y en niños cuánto es? Esa es más baja, ¿no? Exacto, ¿cuánto sería? Porque imagínate, sus arterias están nuevecitas, su corazoncito está nuevecito. Puede ser como 110/70. 110/70, 100/80, ¿sí? Esos son los parámetros. Entonces,
Obviamente vamos a tener casos de niños enfermos de su corazón, vamos a tener casos de personas adultas enfermas de su corazón, pero en la generalidad esos serían los datos que van a tener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, este electrocardiograma que dice que es normal, ¿a qué edad pertenecería? ¿Ya vieron el normal en personas jóvenes como ustedes? ¿Qué es este? Este es un electrocardiograma de una persona de 30 años. Ahora, ¿cómo sería este electrocardiograma de quién sería? Mesetas ¿Un más adulto? largas. ¿Qué tipo de adulto? Un Mani, adulto mayor. Mayor a un Mayor. adulto mayor, por 30 años. supuesto. Este es el electrocardiograma de un adulto mayor. Y abajo, Es el de un niño, ¿no? no, De un adolescente. De un joven. no. Aquí te está hablando de que este está afectado. Y desde que lo ves, está afectado. Sí. Si se fijan, están más altas. Las mesetas están alteradas, tiene una arritmia. Esta persona tiene una arritmia. Entonces, ¿de quién estaremos hablando? De una persona con un paro cardíaco. De una persona adulta mayor con una arritmia, una taquicardia. ¿Ok? Aguas con eso. Bien. Entonces, siempre voy a encontrar ruidos en mi corazón. El corazón siempre va a estar haciendo sonidos. Y en este caso, los sonidos son los famosos loop-doops, loop-doops, loop-doops. ¿Ok? Que son considerados como los latidos del corazón. El primer ruido va a corresponder al inicio de la sístole ventricular. ¿Eso qué quiere decir? Que las válvulas tricúspides y mitrales se van a cerrar. ¿Para qué? Pues para que se llenen las aurículas. El segundo ruido es una diástole ventricular donde se cierran las válvulas aórticas y pulmonares. ¿Para qué? Para que se vacíe de aurículas a ventrículos. Entonces ahí tengo mi primer loop-doop. Segunda secuencia. Mi segundo loop, ¿qué va a hacer? Se cierran las válvulas mitral y tricúspide para que ya que estén llenos los ventrículos, se abran en el siguiente loop las válvulas pulmonar y aórtica y la sangre se vaya al pulmón o se vaya al resto del cuerpo. Entonces siempre tengo 4. Loop-doop, loop-doop, siempre. Loop-doop, loop-doop. Ese es un ciclo cardíaco. ¿Ok? Entonces, en su pulso, lo que ustedes se miden en su muñeca o lo que se miden en el cuello son ondas de presión producidas por la sangre al salir de su corazón, que se transmiten a lo largo de los vasos sanguíneos y se percibe en las arterias más superficies, ya sea de la muñeca o del cuello. ¿Dudas? No. Ok. No. Entonces va a haber siempre una regulación de la actividad cardíaca, siempre, siempre. El ritmo cardíaco puede alterarse, ya sea por el sistema nervioso o por el sistema endocrino, ¿ok? Las fibras simpáticas van a acelerar el ritmo cardíaco, generando un efecto que le conocemos como efecto estimulador. Y las parasimpáticas lo hacen más lento, un efecto inhibidor. Imagínense si tuvieran ustedes un efecto estimulador durmiendo. Pues realmente se despertarían porque los latidos de su corazón serían enormes. Ejemplo, cuando tienen una pesadilla, ¿qué pasa cuando ustedes despiertan de una pesadilla? O que de repente están profundamente dormidos y alguien los despierta abruptamente. ¿Qué pasa cuando despiertan? Hablamos aire. Agitados. Agitados, muy, muy asustados. agitados. ¿Y cómo está tu corazón? Se te sale el corazón. ¿Ok? Entonces, viene esa es una cuestión importante. Solamente lo puede acelerar un estímulo nervioso o un estímulo endocrino. ¿Ok? También sucede mucho que cuando estamos en una mala posición dormidos y que nos está faltando el aire, cuando despiertas es un sistema de alerta que te manda el sistema nervioso y que respiras inmediatamente porque te estaba faltando el aire. ¿Ok? Entonces, el sistema endocrino se encarga a través de la adrenalina y la noradrenalina de poder aumentar el ritmo cardíaco. ¿Ok? Siempre. Entonces, tenemos estos registros. Regreso ya como resumen. P, despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización ventricular.
Su duración es de entre 0.06 a 0.1 segundos, ¿ok? T, repolarización ventricular. Esto es a lo que se va a referir. Y esta es la forma en que trabaja nuestro corazón. Siempre. Llenado de aurículas, llenado de ventrículos y llenado de válvulas, auriculares y pulmonares. Y así trabaja. El corazón es una bomba. Esa bomba necesita estarse llenando constantemente de sangre. ¿Cuál es el problema? Que si las bombas no se mantienen, se echan a perder. ¿Cuál es la mejor manera de echar a perder nuestro corazón? ¿Quién me dice? Con un alto consumo de Muchas líquidos. cosas. Drogas. A ver, drogas no afecta tanto al corazón, más que algunas que sean muy estimulantes. Por ejemplo, las de diseño actualmente con anfetaminas, esas son de tipo estimulantes y provocan paros cardíacos, pero digamos que eso es inmediato. Otras que sean como a mediano y largo plazo. Consumo alto de grasas. Alto consumo de grasas, sí. Lo que Refrescos. hace el alto consumo de grasas, fíjense, ¿ven esto de aquí? ¿Ven esta mancha amarilla aquí? Sí. Sí. Es grasa. Entonces, cuando hay un mayor consumo de grasa, esto se va llene de grasa y entonces el corazón ya no se puede contraer, se hace duro. ¿Ok? Esa es una. La otra, Mala alimentación. mala alimentación, sí, pero alto contenido de qué otra cosa aparte de grasas. Refrescos. Azúcar. Sal. Azúcar. El azúcar también hace que se endurezcan las válvulas y hace que se endurezcan las arterias y venas. Entonces, por eso es que se recomienda muchísimo que se tenga cuidado con la sal y con el azúcar. ¿Ok? Otra, Una vida sedentaria. una vida sedentaria. Mata al corazón. Una vida sedentaria, por supuesto que mata al corazón de una manera cañona. ¿Por qué? Porque lo que hace es que este movimiento, ¿ven cómo se extiende esta parte de la musculatura cardíaca? Con la vida sedentaria deja de moverse y entonces se mueve más lento o se extiende menos, entonces provoca infartos. ¿Okay? La vida sedentaria siempre. Por eso es que lo recomendable son 30 minutos de ejercicio diario. Y la otra es ejercicio fuera de casa. Que ustedes puedan hacer una caminata, que ustedes puedan tener un desplazamiento. ¿Para qué? Para que su corazón trabaje mejor. Bien. Profesora, ¿Mande usted? una pregunta. ¿Y qué sucede cuando de repente te dan como calambres? ¿En el corazón? Ay, ajá, como que en el pecho, no sé, como por dentro, sí, como... Bueno, hay que considerar una cosa. Todo lo que te da de calambres, que te da de tensión, que te da de escalofrío y demás, no te da directamente en el corazón, te da en los músculos aledaños al corazón. Normalmente es por un mal estiramiento o puede ser por Hay tres razones principales por las que te puede dar, Brenda. La primera es un mal estiramiento, que te estiraste y te genera un calambre. Y como está ahí el corazón, bueno, genera un tirón. Número 2, por un enfriamiento fuerte. Y número 3, porque ingeriste una sustancia que sí puede afectar directamente a tu corazón. Por ejemplo, el crack, cuando consumen crack, cuando consumen heroína, son drogas que se van directamente a torrente sanguíneo y ocasionan lo que conocemos como microinfartos, ¿ok? Esos son muy comunes ya en los jóvenes. Están considerados en personas menores a 40 años y la mayor índice de que les den microinfartos está en el promedio de sus edades, entre los 14 y los 25 años. Entonces, estos microinfartos lo que van haciendo es, van generando, les voy a mostrar, cortecitos chiquitos en estas zonas de aquí. En esto blanquito que están viendo aquí, eso se va deteriorando. El microinfarto no te mata, pero el conjunto de microinfartos provoca un infarto mayor a miocardio y entonces ese sí te mata. Entonces, en ocasiones puede ser que si tuviste una muy fuerte impresión o consumiste alguna droga fuerte, también, por ejemplo, los que comen ¿cómo se llama este alimento japonés? Dios mío, se me fue el nombre.
que viene del pez globo. Recuérdeme. Es un pescado que se come muchísimo, pero que es mortal porque tiene una glándula de veneno, es el pez globo, pero el alimento se me fue el nombre. Entonces, lo tiene que preparar un súper experto porque si no, se llega a reventar la bolsa del veneno, impregna el músculo e inmediatamente te provoca un microinfarto. A veces, si estás muy sensible o ya has tenido varios microinfartos, te ocasiona un infarto mayor. Fugu, sí, por supuesto, el famoso fugu. Gracias, Joel. Cuando comes fugu es una ruleta rusa, porque además no se distingue a simple vista si está bañado por el veneno o no. Entonces, esa es otra de las cosas que te puede ocasionar esos problemitas. Entonces, lo ideal es una vida saludable, lo ideal es alto consumo de agua, lo ideal es hacer ejercicio y bajarle a las grasas, ¿ok? Con eso tienen. Profesora, yo tengo una duda. Ahorita viendo Sí. las válvulas Sí. del corazón, ¿qué pasa si una de los tres componentes de la válvula ventricular no cierra bien? Te da la famosa angina de pecho. La angina de pecho es eso, el que no se cierra adecuadamente las válvulas y entonces no está permitiendo el llenado o el expulsado de la sangre adecuadamente. Y hay un reservorio de sangre ahí en el cuerpo. Entonces, lo que hace en la angina de pecho es, o también le llaman soplo, porque se escucha un silbidito porque no está sellando adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una pequeña cirugía donde se corrige y se cierran ya bien las válvulas. Antes era muy peligrosa porque no se tenía la experiencia, hoy ya es muchísimo más amplio el rango de éxito de esas operaciones, pero es eso, te da una angina de pecho o un soplo. Ya, Eso es lo que sucede. ya, gracias. Ok, entonces tengo ciclos cardíacos, retomo, una diástole ventricular, una sístole atrial y una sístole ventricular. Siempre está así el ciclo cardíaco. Bien, a nivel histológico, cuando yo hablo del corazón, voy a tener tres regiones: el pericardio, el endocardio y el miocardio. El pericardio es una película que protege al corazón externa, es una membrana blanquecina, delgada, que protege al corazón y que normalmente se llena de grasa conforme, dependiendo de la alimentación que nosotros tengamos. Es serosa, ¿ok? Y es muy bonita, es muy, muy delgadita, muy parecida a las meninges del cerebro. El endocardio es una capa simple, tapizada del corazón por dentro. Y el miocardio es la capa más gruesa del corazón, es autoexcitable y no tiene estimulación por el sistema nervioso central, es autónomo. Entonces, esta es la que se infarta, ¿sí? Cuando te dicen tuvo un ataque masivo al miocardio, es porque están hablando de la capa más gruesa del corazón. Y esta es la que se llena también de grasa, el miocardio. Bien, este es el pericardio, esta es la capa blanca cerosa que les mencionaba, ¿ok? Y este es el típico corte del miocardio, de las famosas células apantalonadas, del músculo esquelético cardíaco. ¿Se acuerdan de esta imagen? La vimos el semestre pasado. Sí. Cuando vimos tejidos, ¿se acuerdan? Bueno, pues Sí. esa es la que está ahí. Bueno, bien. Vamos a platicar de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos vamos a tener conductos por los cuales circula la sangre. Vamos a tener tres tipos de vasos sanguíneos. El primero, el arterial, el segundo, el venoso y el tercero, el capilar. Entonces, va a haber diferencias claras entre uno y otro. Las arterias conducen la sangre desde el corazón a todos los órganos del cuerpo, ¿ok? Las venas devuelven la sangre desde los órganos del cuerpo al corazón, ¿ok? Y son los vasos que entran. Y los capilares son las ramificaciones muy delgadas. Hay capilares sumamente delgaditos y chiquitos. A muchas personas de tez muy blanca o de piel muy delgada
se le alcanzan a ver esos vasitos sanguíneos en la cara o en algunas partes del cuerpo. No sé si las notan en algunos de ustedes. En la época de la Edad Media y un poquito después en la época de la colonia, las mujeres bien no usaban rubor, sino que se pellizcaban las mejillas constantemente y se ponían rojitas. ¿Por qué? ¿Por qué se ponían rojitas? Porque Se rompían los vasos, ¿no? Porque rompían los vasos sanguíneos. Yo tenía unas tías odiosas que siempre jalaban de mis mejillas y no me dejaban rojita, me dejaban morada, pequeños moretones. ¿Por qué? Porque mis vasos sanguíneos son muy delgaditos, exageradamente delgaditos. Entonces, a mí yo, por ejemplo, soy una mujer de piel muy delgada, tan delgada que se me puede ver todo el sistema circulatorio de mi cuerpo, todo. O sea, pueden elegir la vena que quieran, se puede ver perfectamente. Entonces, esas son las tres que va a haber. Las arterias llevan sangre oxigenada y se van a unir en una red con las venas para poder hacer el intercambio de sangre oxigenada por desoxigenada. Y los capilares van a estar en medio. Quiero que vean lo siguiente. Dijimos que iba a haber diferencias. Ok. Primera diferencia, las arterias tienen más capas gruesas que las venas. Por eso las arterias siempre van a ser las más gruesas de todas. Entonces van a tener una capa externa que se llama túnica adventicia, una túnica media, una túnica íntima y un epitelio. Y el capilar solamente tiene el epitelio, no tiene ninguna de estas capas. Por eso es muy fácil de romper, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que me digan, ¿por qué las arterias tienen capas más gruesas que las venas? Porque llevan sangre oxigenada. Una, dos, porque llevan mayor cantidad de sangre. porque llevan mayor cantidad de sangre, es correcto. Tres. ¿Quién me dice? Por la presión, no. Sí, por supuesto, porque toleran mucha más presión. ¿Ok? Ahora, hay otro detalle que tenemos que considerar. Si yo hiciera un corte de una arteria, estas van a tener una túnica externa, una túnica media, una membrana elástica, una región endotelial y una túnica interna. ¿Ok? Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 capas. Pero ¿cuál es un problema? Que entre capa y capa se llenan de grasa cuando las personas ingieren altos contenidos de grasa. ¿Ok? Entonces, aquí hay un detalle importante. Hoy por hoy existen las famosas dietas cetónicas. ¿Qué características tienen las dietas keto? ¿Quién me dice? Que tiene ¿Llevan carbohidratos? No llevan y carbohidratos, no llevan nada de carbohidrato, pero ¿qué llevan? comen más lípidos, creo. Comen más grasas, entonces tenemos un problema, se empiezan a generar arterias más grasosas. Igual Entonces, en ayuno. exacto. ¿Qué pasa? Algo que es lo peor que puedes hacer en tu cuerpo es ayunos prolongados. Si tú quieres tener una dieta balanceada, tú tienes que tener dos cosas. Una, comer de todo y dos, las porciones. ¿Cuántas veces al día tenemos que comer? 4. 5. 5. 5. 5. 5 veces al día. ¿Sí? 3 comidas fuertes, 2 comidas, digamos, medias o colaciones que también les llaman. Entonces, en estas 5 comidas, nosotros tenemos que estar variando. ¿Qué tenemos que consumir? Hojas verdes, leguminosas, verduras, proteína animal, ¿sí? Y tenemos que consumir grasas, pero no cualquier tipo de grasa. Tú te puedes comer unos tacos de carnitas y decir qué ricos y qué sabrosos, sí, pero ¿qué pasa si diario comes tacos de carnitas? ¿Se convierte en colesterol? Exacto, empiezas a tener almacenamiento de grasas. Entonces, vamos a suponer, si yo el día de hoy voy a comer carnitas, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que cenar una cena rica en frutas y rica en verduras. ¿Para qué? Para que se compense. Si yo me voy a tomar una taza de café, yo tengo que tomarme 2 tazas de agua en el día.
Entonces, siempre lo que yo quiera comer, lo puedo comer siempre y cuando lo compense. Siempre, 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 ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra de las cosas que tengo que considerar. Bien, ¿para qué? Para que mis arterias no se atrofien, no se endurezcan. Algo que es importante es, en las venas, tengo una túnica externa más delgada, una túnica media, una válvula venosa y el sentido es ascendente. Y aquí tengo una pregunta del millón. Las arterias llevan la sangre, pero ¿cómo regresa la sangre hacia el corazón? Llega a mis piecitos, ¿cómo regresa? A través de válvulas, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Les voy a mostrar. Quiero que hagamos un ejercicio. Ese ejercicio, 2 segundos. ¡Ay! Así es. Ese ejercicio que vamos a hacer es, van a elegir una vena de su brazo, la que más se vea, ¿de acuerdo? La que más se vea. La que ustedes quieran. Y la van a apretar, por ejemplo, esta vena de aquí de mi brazo. ¿Ok? La voy a apretar fuerte. Si la aprieto, se marca mucho más, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Sí. Se ve. Ok, ahora quiero que la froten con su otro dedo de la muñeca a su dedo. Frótenla unas 5 o 6 veces. ¿Qué pasó? Se desvanece. Se desvanece. ¿Y qué pasa cuando quitas el dedo? ¿Mm? La mía se escondió. Se vuelve a aparecer. Ahora, mismo ejercicio, pero van a hacer el movimiento de su dedo hacia la muñeca. ¿Qué pasa? ¿Al mismo tiempo la apretamos o cómo? Sí. Ah. Vuelvo a mostrar. Aquí está la vena. ¿Okay? Si tú haces un movimiento de tu dedo hacia la mano, ¿qué pasa? Y cuando lo haces al revés de la mano hacia acá y de aquí hacia acá. ¿Qué sucede? A mí se me exaltaron. Bueno. A ti se te saltaron. ¿Ok? Fíjense, voy a mostrarles. Ahí. ¿Ven esta vena de aquí? ¿Esta vena? Sí. Ok. Sí. La voy a apretar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo la empiezo a frotar de la muñeca hacia allá? ¿Qué le pasa a mi vena? Se desinflama, ¿no? Se desvanece. Se desvanece, se desaparece. Y si la vuelvo a apretar, le quito el apretón, se nota rápidamente. Sí. ¿Ok? Aquí está. Desaparece, aparece. ¿Por qué? Porque tiene está como que un regresando la disparo sangre. de sangre, por así decirlo. Estoy deteniendo el flujo de sangre. Desde el momento en que estoy apretando, estoy deteniendo el flujo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le hago para el otro lado? ¿Se desvanece? No, ahí sigue. ¿Por qué? Porque ese es el flujo normal de la sangre. Exacto, porque la válvula va hacia un lado y no hacia el otro. Háganlo ustedes con sus manitas o si tienen ahí al hermano, al hijo, al primo, háganlo y van a demostrar que hasta pueden cobrar. Te cobro 5 pesos y te desaparezco tu vena. Y es súper divertido estar desapareciendo venas.
Ujú. El flujo venoso siempre va hacia un lado, no hacia el otro. ¿Ok? Siempre. Si ustedes lo hacen al lado contrario, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la válvula solamente es en un sentido, no en dos sentidos. ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, en este caso, la válvula siempre va de la parte más externa hacia la parte más cercana al corazón. Bien. Ahora, tenemos una cuestión bien importante. ¿Qué pasa cuando las personas están mucho tiempo sentadas o acostadas? ¿Qué pasa con sus venas? No hay buena circulación. ¿Y en qué se Salen convierte? varices. ¿Salen qué? Varices. Varices. ¿Qué son las varices? Coágulos. No, Es la inflamación de la vena, ¿no? es una inflamación de las venas o una infartación de las venas. Cuando las venas se inflaman, se muestran más fuertes, se manifiestan de una manera más evidente. Pero cuando la vena se infarta, entonces hay muchos hilitos, muchos como telarañitas en las venas de las personas. Eso es porque la vena ya se infartó. ¿Cuál es el problema cuando las venas se infartan mucho? Te da algo que se conoce como trombosis. Y esa trombosis puede ser mortal, porque ahí sí ya se forman coágulos que impiden el paso de la sangre. ¿Ok? Y puede llegar a grados de hasta la muerte o de una gangrena. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando empiecen a salirles arañitas, cuando empiecen a salirles una vena que se les está saltando, inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto, hacer ejercicio, bajarle a la sal, incrementar los baños secos. ¿Qué son los baños secos? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Sabe. Bueno, los baños secos son cepillados que se dan en seco. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que comprar un cepillo de cerdas naturales, son cerdas semisuaves, son de madera los cepillos normalmente, y dan cepillados que van de la planta del pie hacia arriba. No haces esto, es de aquí hasta acá. 4 o 5 veces. Llegas a la rodilla, de la rodilla a tu cadera, 4 o 5 veces. Llegas de tu cadera a tu tórax y de tu tórax a tus brazos. Siempre de la mano al hombro y del hombro al pecho. Igual en la espalda. Estos se llaman baños secos, que lo que hacen es estimular la circulación sanguínea venosa y 2, estimular el sistema linfático. Drenan el sistema linfático, entonces favorecen la circulación sanguínea y favorecen la circulación linfática, y eso se tiene que hacer todas las noches, y entre más adultos sean, entre más grandes sean, más favorables serán los beneficios de estos baños en seco, independientemente de si te bañas o no. Eso sí, si te vas a bañar, el cepillado es 1 hora antes o 1 hora después del baño. ¿Por qué? Porque el baño lo que hace es inflama, te relaja, pero también inflama un poco los tejidos, entonces quedan mucho más expuestas las venas. Entonces, ya que te enfriaste, es cuando se da el baño. Se buscan cepillos de cerdas naturales porque no son tan duras, entonces no te raspan, no lastiman tu epitelio. Son como caricias, pero tienen que estar haciéndose constantemente, por lo menos 3 veces a la semana, estos baños. ¿Para qué? Para favorecer la circulación y la desinflamación de las venas y de los ganglios linfáticos. ¿Ok? Bien, continúo. Sí. Los vasos sanguíneos, Daniel, ¿ibas a decir algo? No me aclaro. Ok. En el caso de los vasos sanguíneos son capilares. Capilares muy finitos que van de entre las 8 y las 12 micras, con una sola capa de tejido epitelial. Nada más tienen endotelio, son lo único que tienen. Su función principal es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial, ¿ok? Y pueden llegar a tener hasta 100,000 kilómetros de red en todo su cuerpo. Vamos a tener vasos capilares en todo: cara, brazos, pecho, espalda, glúteos, abdomen, en todos lados vamos a tener vasos capilares. Y es increíble su función, porque les voy a platicar. Resulta ser que cuando los vasos capilares
siempre están expuestos en tu carita, vamos a suponer. Entonces, cuando tú tienes que golpear a alguien o vas a pelearte con alguien o hay una cuestión que va a provocar un daño en ti, entonces lo que hace tu cuerpo es, tu sistema nervioso se pone en versión ataque o defensa. Y tus vasos, lo primero que hace es que todos tus vasos sanguíneos se te van a hundir. ¿Para qué? Para que si te llegan a golpear se genere la menor cantidad de daño posible. Por eso te dicen que cuando vas a pelear o tienes un susto muy grande, te pones muy pálido, porque esos vasos sanguíneos se retraen lo más que pueden para evitar hemorragias y que te sangres. ¿Ok? Vamos a tener muchísimos. ¿Dónde van a estar los vasos capilares más pequeños de todo nuestro cuerpo? ¿Quién me dice? ¿Dónde están los vasos capilares más pequeños de todo nuestro cuerpo? ¿Punta de los dedos? No. ¿En la Todavía cara? más pequeños. ¿En la cara? ¿En qué parte? En los, bueno, la abajo de parte de los la ojos, nariz. bueno, En ¿dónde los están ojos. las ojeras? Bueno, En el ¿En los globo párpados? ocular, en el globo ocular es donde vamos a tener los vasos sanguíneos más pequeños. ¿No se han notado que cuando están muy cansados o han estado expuestos mucho con la contaminación se les ponen rojos sus ojos? Sí. Sí. Eso es el rompimiento de vasos capilares de sus ojos. Los ojos son los que tienen los vasos capilares más pequeños de todo su cuerpo. ¿Ok? Bien. Ok. Esto ya lo vimos. Esto es importante porque esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las principales arterias y venas del cuerpo? Empecemos con las arterias, si lo tienen a bien. Anótenlas, ¿ok? Esto es importante. Anoten. Primera arteria, desde arriba hasta abajo, ¿ok? ¿Cuál es la principal rama? El tronco braquicefálico. Esa es la primera rama importante. ¿Por qué? Porque de ahí va a surgir la carótida externa, la carótida interna, la angular y la occipital. ¿Ok? Entonces tengo tronco braquicefálico. Eso es hacia arriba. Entonces tengo carótida externa, carótida interna, angular y occipital. De ese tronco también va a surgir lo que conozco como la braquial, que es esta de aquí del brazo, la braquial, que es una de las principales. Si yo quiero protegerme de alguien que está atacando, yo corto esa vena, esa arteria, perdón, y se muere en 3 segundos. Y es de verdad. Es más, son 6 segundos. 6 segundos tarda la persona en desangrarse de esta, que es la braquial. También conocido como pulmonar, también la conoce. De aquí sigo bajando y viene todo lo que es la axilar. Viene la humeral, la radial, la cubital, la colateral de los dedos. ¿Ok? Toda esa viene del tronco braquicefálico, por eso es tan importante. Después de las importantes, la carótida izquierda, ¿ok? Esa es vital, esa también es línea directa para matar a alguien. Bajo y voy a encontrar la aorta, ¿ok? Y voy a encontrar una importantísima que es la mesentérica superior. Bajo y encuentro la mesentérica inferior, de la cual sale la renal y la esplécnica. Sigo bajando y encuentro la ilíaca externa e interna. Bajo y encuentro la femoral, que también es de muerte instantánea, y la femoral profunda. Esas son las arterias principales. Luego, del otro lado,
¿ok? Del lado izquierdo voy a encontrar la subclavia, la pulmonar, la coronaria, y son las que les dije. Esas son las arterias principales. Esas, cualquiera que cortes, salen en fuente, así, con una presión bárbara, salen increíblemente grandes y rápido. Por eso el desangrado es en 6 segundos, ¿ok? Bien. ¿Las anotaron todas? Me voy a las venas. La vena más importante surge en este tronco que es la cava, ¿ok? De la cava también tengo un tronco braquicefálico derecho, o sea, voy a tener un tronco braquicefálico arterial y un tronco braquicefálico venoso, ¿ok? Entonces, en el caso del venoso, subo y voy a encontrar la yugular interna y externa, la facial, la angular, ¿ok? Y los senos, que son el longitudinal superior, el inferior y el recto. Pero los importantes aquí son el tronco braquicefálico, la yugular externa interna, la facial y la angular. Esas son las que me interesa que se aprendan. De este tronco, de este mismo tronco, va a surgir esta vena, que igual es la axilar, ¿ok? La rosílica, la que está aquí es la mediana basílica, la basílica, la mediana basílica y los colaterales pulmonares de los dedos. Después me voy del otro lado y voy a encontrar lo que es la subclavia. Bajo y encuentro las pulmonares, las coronarias, la vena hepática, la vena porta, igual la mesentérica superior, la ilíaca y la safena interna. La safena es una de las más importantes. Ojo, ustedes saben por qué cuando damos una promesa siempre mencionamos que lo prometemos por el dedito, por el meñique. Porque creo que una de esas venas se conecta directamente al corazón. Arteria, porque la arteria es la única del dedo meñique que se conecta directamente al corazón. Entonces, cuando tú estás prometiendo por el meñique, es porque lo estás prometiendo de corazón y lo vas a cumplir. Y lo mismo pasa con el meñique del pie. ¿Anotaron todas? Bien. Sí. Voy a tener circulación sanguínea cerrada, doble y completa. Cerrada, ¿por qué? Porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Todos están siempre. Llámese en arterias, venas o capilares, ahí va a estar. Se le conoce como doble porque voy a tener una circulación menor y una circulación mayor. A la circulación menor se le considera cuando es de corazón a pulmón, aquí en cortito. Y a la mayor cuando es de corazón a todo el cuerpo, ¿ok? Y se le conoce como completa porque la sangre oxigenada y la desoxigenada no se mezclan. Cada una está por su lado, ¿ok? Entonces, la parte derecha del corazón solamente bombea sangre desoxigenada y la izquierda sangre oxigenada, ¿ok? Bien. Bien. El próximo viernes vamos a hablar de sangre. Entonces, algo que es importante es, necesito que me digan el tipo de sangre que tienen ustedes, el RH, si son positivos, negativos,
y el tipo de sangre que tienen, igual el de sus papás y si es factible el de sus abuelitos también. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poco de la próxima clase de lo que es la sangre. Sí, entonces vamos, no, yo creo que de una vez vamos a platicar un poquito de la sangre. La sangre, más déjenme voy para acá, antes de hablar de grupos sanguíneos, les voy a dar un poquito los componentes de la sangre para que platiquemos y la próxima clase veamos tipos sanguíneos, ¿les parece? Sangre, 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 sangre. Acá estás. La famosa porque también les voy a enseñar a interpretar química sanguínea para que vean cómo es cuando les hagan un tipo de sangre, les hagan los estudios para que vean qué onda. ¿Ven la presentación de hematopoiesis? No. Aún no. Déjenme voy para acá. ¿Ahora sí? Ya. Sí, ya. Sí. Bien. Entonces, vamos a platicar de hematopoiesis. Vamos a platicar de sangre. La hematopoiesis va a ser un conjunto de procesos que llevan a la formación de las células sanguíneas, realizando la mayor parte va a estar realizada a través de la médula espinal. ¿Ok? Entonces voy a tener algo que consideramos como estroma hematopoyético, que está constituido por células estromales, por eso el nombre de estroma, de origen mesenquimal, que son células endoteliales, fibroblastos, adipocitos y osteoblastos, que son células de origen no mesenquimal. Entonces, estas células producen dos cosas, matriz extracelular y citocinas. La matriz extracelular va a ser laminada, va a tener altos contenidos de colágeno, glicosaminos, glicanos, moléculas de adhesión, sectinas, integrinas y otras moléculas. Y también va a producir citocinas que influyen en el comportamiento celular. ¿De acuerdo? En el aspecto hematopoyético voy a tener mielopoiesis, células madres hematopoyéticas que son importantísimas porque las células madres se consideran células totipotenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden convertir en lo que ellas quieran. Y voy a tener linfopoiesis. Entonces, vamos a platicar un poquito. Si yo me voy a la primera fase, que es mielopoiesis, puedo formar eritrocitos, granulocitos, puedo formar eosinófilos o bacilófilos, ¿ok? Estos bacilos me van a ayudar a poder vencer a los agentes extraños en mi cuerpo. Y los eritrocitos, bueno, pues a llevar hemoglobina por todo el cuerpo. También puedo formar monocitos o puedo formar plaquetas, ¿okay? Que son los famosos trombocitos. Si estoy en una fase de linfopoiesis, voy a formar linfocitos, que pueden ser linfocitos B o linfocitos T, que eso ya veremos cuando estemos en sistema inmunitario. Voy a generar microambientes hematopoyéticos. ¿Estos qué tienen? Van a regular la proliferación, la sobrevivencia, la maduración, la autorrenovación y la migración de células hematopoyéticas mediante tres mecanismos. El mecanismo humoral, que va a ser por secreción de citocinas y quimiosinas, la interacción a través de la matriz extracelular y el contacto célula-célula por moléculas de adhesión y de morfógenos, ¿ok? Entonces va a ir formándose. De repente de macrófagos va a ir soltándolos y va a haber una interacción a través de moléculas de la matriz extracelular y de los adipocitos. En los esquemas hematopoyéticos voy a tener una célula madre pluripotente o potipotencial, células progenitoras, células diferenciadas, y estas van a morir en días o en meses dependiendo su desarrollo. Entonces, de una célula base o troncal hematopoyética, primero puedo tener un progenitor linfoide y generar linfocitos T o linfocitos B. Puedo tener un progenitor mieloide y puedo generar eritrocitos, ¿sí?
o puedo generar plaquetas, trombocitos, o puedo generar células blancas que pueden ser macrófagos, basófilos, eosinófilos o neutrófilos. Y cada uno de estos tiene una función inmunitaria. Entonces voy a tener diferentes factores reguladores de los aspectos hematopoyéticos. Voy a tener factores estimuladores de colonias y las citoquinas, ¿ok? Esto lo van a ver muchísimo con el maestro Rafa, mucho. Entonces voy a tener estos factores, pueden ser como la eritropoyetina, que alguien ha escuchado de la eritropoyetina. ¿No? Bueno, les platico. La eritropoyetina es considerada actualmente una de las sustancias más importantes para combatir la anemia crónica. También se le da muchísimo a aquellas personas que tienen comprometido su sistema inmunológico, como las personas que tienen SIDA o las personas que, por ejemplo, están muy graves por COVID, se les llega a dar eritropoyetina. Las personas que no tienen producción de leucocitos, se les da eritropoyetina. Entonces, es uno de los factores más importantes. Problema, son carísimas. Cada inyección, te tienes que poner una inyección a la semana, cada inyección está alrededor de 1,200 pesos, pero te saca adelante. Después voy a tener factores estimuladores de colonias. Estas colonias pueden ser de granulocitos, monocitos, o de monocitos macrófagos. Entonces, esto es sumamente importante porque teniendo una buena cantidad de estos factores estimuladores de colonias, yo voy a tener un sistema inmunológico fuerte. Y si tengo un buen sistema inmunológico, pues ninguna enfermedad, va a ser muy difícil que yo contraiga alguna enfermedad, ¿ok? En el caso de las citoquinas, va a ser la producción de interleuquinas o de quimioquinas, ¿ok? ¿Saben para qué son eso? ¿A qué le suenan las interleuquinas y las quimioquinas? ¿Quién me dice? ¿A qué le suenan las quimioquinas? La quimioterapia. Entonces, ¿para qué serán? Oh, Son las que ayudan a combatir el cáncer, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es la producción tan importante, ¿ok? Bueno, una de sus funciones principales es la producción de linfocitos T. También esos son importantes. Bien, sigo. En el caso de las citocinas, son proteínas que regulan la función de las células, producidas por linfocitos y macrófagos activos, leucocitos polinucleares y células endoteliales, también epiteliales y de tejido conjuntivo. Una sola célula puede producir linfocinas para producir linfocitos y monocinas para producir monocitos. También puede producir interleucinas, que son células hematopoyéticas, ¿ok? Esas interleucinas me van a permitir combatir mejor a los patógenos. Su acción fundamental es la regulación del mecanismo de la inflamación. Una de las cosas más importantes que están pasando ahorita con el COVID es eso. ¿Cómo se manifiesta el COVID? Inflamando el tejido. Nos inflama y hace que no podamos respirar bien. Si yo tengo una buena producción de interleucinas, no permito la inflamación del tejido y por lo tanto el virus no se puede poner. Esa es una de las características. Entonces ya platicaremos más adelante en respiratorio de lo que llamamos la cascada de inflamación. Entonces, ¿cuál es la reacción inmediata de tu cuerpo cuando tú adquieres una infección? ¿Qué es lo primerito que te pasa? te sientes cansado. Antes de ¿La eso, fiebre? la fiebre. ¿Y qué provoca la fiebre? Deshidratación. Aparte, antes de la deshidratación. Si te inflamas, ¿qué sucede? Se calienta el cuerpo. Aparte de que se caliente el cuerpo, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Que hasta Suda. dices, me duele todo. ¿Por qué te duele? Cuerpo cortado. ¿Por qué tienes el cuerpo cortado? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Por qué está cortado? ¿Por qué te duele? Porque
Porque está inflamado. Porque está inflamado, efectivamente, por eso. ¿Alguna vez se han golpeado que se inflama su mano, su pie, su pierna? Sí. Sí. ¿El gordito? Sí, Cuando aprieto, ¿qué pasa? duele. Duele mucho. ¿Ok? Entonces, eso hace que se genere dolor en la inflamación. Entonces, lo que tenemos que evitar es la inflamación. ¿Ok? Entonces, ya lo platicaremos más adelante. Bien. En los bebés, las primeras semanas de vida embrionaria, el saco viterino les da todos los procesos hematopoyéticos. El segundo trimestre de gestación, el hígado es quien lo produce. Y en el último mes de gestación, hasta los 5 años de edad, la médula ósea. De los 20 años de edad en adelante, sus huesos cortos y membranosos son los que van a producir la sangre. ¿Queda claro? Esto es importantísimo. Entonces, aquí, primeras etapas, saco vitelino. Segundas etapas, el hígado y el vaso. ¿Okay? El vaso es uno de los principales órganos hematopoyéticos. Y después la médula espinal, al final huesos cortos y membranosos. Bien, ¿voy a tener órganos hematopoyéticos? Pero por supuesto que sí. Voy a tener a la médula espinal, al hígado, al vaso y a los huesos. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a saltar esta parte. En el caso de la hematopoiesis después del nacimiento, cuando la persona nació normal, se presenta la médula ósea, pero puede complementarse con otros tejidos, con otros órganos. ¿Qué pasa cuando tienes cáncer de hueso? Es uno de los cánceres más terribles del mundo, de los más dolorosos que hay, y lo primero que hace es dejar de producir estas células sanguíneas. Y entonces deja de producir defensas en tu cuerpo. Por eso es tan doloroso y desgastante. Y lo que hace tus huesos porosos, los hace como queso gruyere. Entonces cualquier cosa te rompes. Entonces hay muchísimo dolor. De verdad es un cáncer. Hay dos cánceres que son espantosos. Todos los cánceres lo son, pero hay dos que son más terribles. El número 1 es el de páncreas. El número 2 es el de huesos. Entonces, de verdad es espantoso. El cáncer de sangre que le llaman ay, se me fue el nombre. ¿Leucemia? La leucemia, gracias. La leucemia da muchísimo en jóvenes. Es un cáncer de jóvenes más que de ancianos. Y no es tan doloroso, es como de corta duración la leucemia. También es doloroso, afecta, pero lo más terrible es páncreas y huesos. El tercero yo diría que es la leucemia, pero es más corto. El de huesos, el cáncer de huesos puede durarte hasta 2 años y es terrible. ¿Ok? Entonces, bueno, regresemos a cosas más agradables. ¿Dónde voy a encontrar hematopoiesis? Formación de hematopoiesis en huesos cortos, ¿sí? Y huesos membranosos, es donde lo voy a ver. Entonces voy a tener una célula madre sanguínea que puede formar células madre mieloides y estas pueden producir eritrocitos, plaquetas o granulocitos. ¿Ok? Los granulocitos son los Ferrero Rocher de coco. Así se ve tal cual un granulocito. Estos granulocitos pueden ser eosinófilos, neutrófilos o bacilófilos y las linfoides con linfoblastos que pueden producir linfocitos B, linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales. Y aquí hay algo que tengo que decirlo. No se dejen engañar, no existen células madres tópicas. Eso de que las cremas cosméticas tienen células madre de la flor no sé qué o del animal no sé qué, eso no es cierto, no existe. No podrían ponerse tópicas. Las células madre, si quieren tener un efecto, tienen que inyectarse forzosamente en médula espinal. No hay vuelta de hoja. ¿Ok?
Entonces, no se dejen engañar. Luego, voy a tener un desarrollo de la hematopoiesis. En los adultos, la hematopoiesis tiene lugar en la médula ósea, en los huesos planos del esqueleto axial. ¿Esto qué quiere decir? En el cráneo, las costillas, el esternón, las vértebras, las pelvis, ¿sí? Y en algunos casos, en los fémurs y en los húmeros en esta región, aunque es poco, ¿ok? Donde más huesos cortos, en sus falanges de sus dedos, ahí vamos a encontrar muchísimo, ¿ok? La cantidad de médula hematopoyética va a variar dependiendo del tiempo del que estemos hablando. Al comienzo de la edad adulta, estamos hablando de ustedes a partir de los 21 años, el 75% del total de sus células medulares son hematopoyéticas. Y cuando llegamos a viejitos, por ahí de los 65, 70 años, entonces solamente hay una producción del 25%. ¿Quién crece? La grasa. Entonces hay que tener cuidado con lo que comemos. En situaciones de gran necesidad hematopoyética, tanto el hígado como el vaso pueden recuperar la función hematopoyética. Y en demanda periférica excesiva de elementos sanguíneos, el nivel de hematopoiesis puede aumentar de 2 a 8 veces, dependiendo de lo que coman. ¿Ok? Bien. Sistemas mononucleares, los monocitos, el hígado. Esto lo voy a retomar mucho en este sistema inmunológico. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Algo que es importante, en Estados Unidos, bueno, en muchos países, también en México lo hacen, se llega a vender médula ósea. El aspirado de médula ósea es increíblemente doloroso. Pagan de 2,500 a 5,000 pesos por 10 mililitros de médula ósea. No te pueden sacar más porque te pueden dejar paralítico. No saben, es lo más doloroso que puede existir en el mundo. ¿Por qué? Porque no te pueden anestesiar porque te pueden dejar paralítico. Entonces es a la Viva México y extraen médula ósea y es muy bien pagada. ¿Alguna vez vieron la película de Camino a la Felicidad? No. No. Bueno, le dan el papá, al verse ya en una crisis económica muy fuerte, vende médula ósea y es una forma de sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a encontrar médula ósea blanca y médula ósea amarilla, blanca roja. Entonces, cuando es amarilla es porque ya hay mucho tejido adiposo. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona ya era adulta, ¿ok? Mayor. Y cuando es roja es que estamos hablando de una persona joven. Entonces, bueno, eso es con respecto a la sangre. Ahora sí, ya puedo retomar lo de los grupos sanguíneos, ¿ok? ¿Vemos la pantalla? Sí. Puedo tener diferentes grupos sanguíneos. Hay personas que son A, B, AB o pueden ser O. Llámese positivo o negativo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes qué tipo de sangre tienen? Díganme. O positivo. A positivo. No positivo. Nada más una A positivo. A positivo, dice Vale. Positivo. A ¿Qué? positivo. Ejercicio que van a hacer en grupo ahorita. Van a hacer un chat donde van a poner todos, hombres, mujeres y los 4 tipos de sangre que tenemos. A, B, AB o la O, y me van a decir cuántos hombres y cuántas mujeres lo tienen, qué tipo de grupo sanguíneo abunda, y si es positivo o negativo. Ya, ahorita, this moment. Tengo 35 estudiantes, entonces quiero ver qué tipo de sangre tienen y qué tipo de RH tienen. Va ganando el O. Y va ganando el positivo. Hasta ahorita no veo ninguno negativo.
Ok. Sigue ganando el O. Voy a agregar el mío. Entonces tenemos 36 datos. ¿Cuántos fueron O? ¿21? 22 O. ¿Y cuántos fueron A? Cuéntenle, pronto. Creo que 9. 9. ¿Y B? 1. 1B. ¿Todos positivos? Sí. Bien, ok. Entonces, estamos hablando de que la mayoría es O positivo. Eso depende mucho también de nuestra condición latina. Los latinos, la mayoría somos O positivo. Bien. ¿Quién me dice de los que son A positivo? ¿Ok? De los que son A positivo. ¿Viene la A positiva de papá o de mamá? De mi mamá. Mamá, otro. Los dos. Los dos, otro. De mamá. De mamá. 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 De mamá. Alguien que venga de papá. Yo de ambos. De ambos, ok. El grupo sanguíneo normalmente es de parte de la mamá. Adquirimos el grupo sanguíneo de la mamá. Muy raras veces del papá. A veces es de ambos, pero sí, la manifestación es a través de la mamá. Pero ahora, ¿se han dado cuenta? Bueno, ustedes no, porque están muy jóvenes y son solteros. Pero cuando se van a casar por el civil, siempre les piden un famoso estudio prematrimonial. No sé si lo han escuchado. Sí. Sí. Bueno, ese estudio prematrimonial lo que es una muestra de sangre para determinar los grupos sanguíneos que hay en cada persona y ver qué tan compatibles son. Hay ocasiones que cuando alguno de los cónyuges son RH negativo o tiene una sangre diferente, entonces se tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si mi esposo es, vamos a ponerle A negativo y yo soy A positivo, ahí hay un problema, porque si mi bebé llega a nacer A negativo y yo soy positivo, yo voy a rechazar ese bebé y es altamente probable que yo tenga que abortar. Mi cuerpo lo va a rechazar. De la misma manera, si mi cuerpo es AB o los dos somos negativos, no vamos a poder tener hijos. Entonces, tiene que haber una claridad en que cada que la mujer se embarace, va a correr un alto riesgo. Entonces, se recomienda no casarse. Por eso son estos estudios o exámenes prematrimoniales, para determinar qué tan compatibles son las sangres de uno y otro para tener bebés. Ahora, si la idea es casarse y no tener hijos, se recomienda que la pareja, el varón, se haga una vasectomía, o dos, la mujer se haga una ligadura, porque los embarazos son de altísimo riesgo. Entonces, ese es un problema que se tiene constantemente. ¿Queda claro? Sí. Eso, antes de enamorarse, averigüen con quién están chambeando, de quién se están enamorando, ¿de acuerdo? Bien, sigo. ¿Vemos la pantalla? Sí. Ok. Sí. Sangre, grupo A, tiene anticuerpos B, ¿ok?
y los antígenos son tipo A. Grupo B, anticuerpos anti-A y antígeno B. Grupo AB no tiene anticuerpos y el antígeno puede ser A o puede ser B. Grupo O tiene anticuerpos A y anticuerpos B y no tienen antígenos. Esto es importante por lo siguiente. Bien. El grupo O se considera grupo O universal y puede donar sangre a todos estos. ¿Okay? No hay tiene problema. Pero ojo, solamente puede recibir sangre de O. No hay de otra. Los grupos A pueden donar sangre a y a B, pero solamente pueden recibir sangre de A o de O. Los grupos B pueden donar sangre a B o a B y pueden recibir sangre de B o de O. Y los grupos AB solamente pueden donar sangre a grupos AB y pueden recibir sangre a AB, A, B u O. ¿Ok? El factor RH, ya sea positivo o negativo. Si tienes un factor RH positivo, puedes donar sangre a positivos y puedes recibir sangre de ambos. Pero ojo, si tienes un RH negativo, solamente puedes recibir sangre de negativos. ¿Cuál es la sangre más rara? Viendo este cuadro, ¿cuál sería la sangre más rara para ustedes? La AB. La B. ¿Negativa o positiva? Negativa. 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 ¿Okay? Negativa. Es una sangre rarísima de encontrar. ¿Ok? Muy difícil. ¿Qué pasaría si yo tengo sangre A y de repente me dan sangre de B? ¿Qué creen que me puede pasar? ¿Una intoxicación? Sí, efectivamente te intoxicas y probablemente te dé un infarto. ¿Ok? Porque la sangre se mezcla y no es adecuada. Me dicen, ¿y qué es eso de sangre dorada? Achis. ¿No es lo del RH? ¿El RH? Me parece que sí. Yo no había escuchado el término. O sea, honestamente no conozco, es la primera vez que escucho eso. Pero averigüemos de qué se trata, ¿no? Vamos a ver de qué es esa cuestión de la sangre dorada. Dice que es RH nulo. RH nulo. Ok, quiere decir que no tiene ni positivo ni negativo, pero carecen de antígenos. Dicen que es considerado para el AB negativo, la sangre más rara que tenemos. La sangre dorada o sangre de oro porque no tiene RH o técnicamente tiene RH nulo. La cuestión de la sangre dorada es que solamente los donantes de sangre dorada podrían donarle sangre, son altamente específicos. Pero eso hablamos también de que puede tener algún tipo de deficiencia en su sangre. Prometo estudiar casos de estos en artículos científicos y platicárselos. Bien. Hay sustancias orgánicas que están en la sangre, que son proteínas principalmente, albúminas, fibrinógenos y de coagulación. ¿Ok? No, pero qué bueno que lo viste, Cami, porque hasta ahorita yo me entero que existe la sangre dorada. Y se me hace muy raro el RH nulo, porque siempre tiene que tener algo. Si no, ¿qué tipo de personas son? Ya veremos. ¿Ok? No sé, ¿será que somos los pumas de sangre dorada? No, pero esos son de sangre azul y piel dorada. No tendría, déjame investigarlo. Ok, vamos a tener hidratos de carbono como la glucosa y lípidos como los ácidos grasos y colesterol. También vamos a tener sustancias inorgánicas como cloruros, fosfatos, sodio, potasio y calcio. Podemos tenerlos también. ¿Ok? Siempre vamos a tener un intercambio entre las sustancias que están en la sangre y las células.
Todos sabemos que la sangre transporta a todas las células nutrientes y oxígeno. Ok. He visto Grey's Anatomy, pero no he visto ese caso. Pero lo voy a buscar. Entonces, las células sueltan a la sangre los productos de desecho y el dióxido de carbono. Las arterias llevan la sangre a todos los órganos del cuerpo y se ramifican en diferentes vasos sanguíneos. Entonces, empecemos a hablar de esto. La sangre es un tejido básico. ¿Qué tipo de tejido es? Conectivo. Es un tejido conectivo especializado hematopoyético, ¿ok? Entonces, es un tejido que está en un estado particular. ¿Cómo se llama el estado? No es un estado sólido, ni es un estado líquido. ¿Cómo se llama el estado? Plasma. ¿Plasmático? Plasma, es correcto, es plasmático, ¿ok? Entonces, vamos a tener esa cuestión con la sangre. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la sangre? Hay aspectos que son considerados como como importantes en la sangre. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante la sangre? ¿Cuántos litros de sangre tenemos en nuestro cuerpo? 3 litros, ¿no? No, hombre. No seas pichiqueto. Depende del género. No, bájale uno. Normalmente tenemos 5 litros, ¿no? 5 litros, efectivamente. Tenemos 5 litros que están trabajando con nosotros en nuestra sangre, que están circulando todo el tiempo, ¿ok? ¿Cada cuánto se recupera la sangre? ¿Cada cuánto se recuperan los eritrocitos? ¿Cada cuánto los reponemos? ¿Quién me dice? Creo que eran 7 días, ¿no? Cada 120. Cada 120 días recuperamos recuperamos nuestros queridos y amados eritrocitos. ¿Y los leucocitos cada cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cada cuánto? ¿Mm? ¿Más o menos, más rápido que los eritrocitos o más despacio? Debe de ser más rápido, ¿no? Por supuesto, entonces es cada 60 días. ¿Ok? Cada 60 días. Ok. Otro dato importante a considerar. En el caso de la sangre, del 55 al 60% es plasma y del 40 al 45% son células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la otra parte. Ok. Les voy a proyectar esta parte que me interesa mucho. Que veamos, ya para cerrar nuestra clase de hoy, algo que tenemos que considerar en la sangre. ¿Ya vemos la pantalla? Sí. Es un aspecto que se conoce como fibrinógeno. El fibrinógeno es la parte más importante del plasma sanguíneo. Va a ser una proteína plasmática que se sintetiza en el hígado y que se vuelve una fibra como la que están viendo aquí, produciendo la coagulación. Forma redes y esto hace que se evite la desangración de vasos sanguíneos. El fibrinógeno, las fibrinas, ¿ok? Estas son importantísimas en la sangre. Bien, hemos visto eritrocitos, también se les conoce como hematíes, ¿ok?
Estos eritrocitos van a ser discos bicóncavos, anucleados, que tienen de 7 a 8 micras de diámetro, que se encargan de transportar hemoglobina y también transportan anhidrasa carbónica en forma de bicarbonato. ¿Ok? No, parecen donitas o parecen cereal. Así se ven en un corte histológico, pero ya con aumento se ven así. ¿Ok? Son anucleadas, carecen de núcleo. La vida promedio, como lo habían dicho, es de 120 días. Y ya que terminaron su vida útil, son fagocitadas en el vaso o en el hígado por unas células que se las conoce como células de Kupffer. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar a ver los famosos estudios de sangre. Los valores normales de eritrocitos tienen que tener alrededor de 5.200.000 eritrocitos por milímetro cuadrado de sangre. ¿Ok? El volumen debe de ir entre los 90 y los 95 micrómetros. Por cada 100 mililitros de hematíes va a haber 15 gramos de hemoglobina. Cada miligramo de hemoglobina se puede combinar, ¿sí?, con alrededor de 1,34 mililitros de oxígeno. Los eritrocitos estimulan la eritropoyetina, va a estimular la producción de eritrocitos y su formación aumenta en una respuesta hipóxica. La eritropoyetina se va a sintetizar en el riñón y en el hígado. Y la adrenalina y la noradrenalina estimulan su producción. Entonces, ¿qué se recomienda? Por eso es que recomendamos que cuando una persona está anémica, coma carne, coma hígado, ¿sí?, coma espinacas, coma berros, coma verdolagas, porque son ricas en hierro. Y eso me va a ayudar a la producción de eritrocitos. Ay, perdón. Entonces, estos producen todos estos eritrocitos y después, desde su etapa de proeritoblastos, se producen un poco más después de que el retículo sale de la médula espinal. Entonces, vamos a estar produciendo muchísimos eritrocitos constantemente. En el caso de los leucocitos, que les decía que se parece a un Ferrero Rocher de coco, son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son efectores celulares de la respuesta inmunitaria e intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos llamados antígenos. Por eso se me hace rarísima esta sangre dorada y se origina en la médula ósea y en el tejido linfático. ¿Ok? Los leucocitos van a ser células móviles que se encuentran en la sangre. Van a tener núcleo, mitocondrias y organelos celulares. Van a medir entre 8 y 20 micrómetros y su tiempo de vida varía, pero anda alrededor de los 60 días. Según la forma del núcleo, se puede clasificar en leucocitos con núcleos sin lóbulos o leucocitos con núcleo lobulado. ¿Ok? Si no tiene lóbulos, puede hablarse de un linfocito o de un monocito. Si tienen núcleos, puede hablarse de un neutrófilo, un basófilo o un eosinófilo. ¿Ok? Entonces, va a depender cada uno de ellos. Cuando tenemos granulocitos, presentan gránulos en el citoplasma. Se ven como una zarzamora, ¿sí?, lobuladita. Y va a tener núcleos redondeados, ¿ok? Si yo hablo de un agranulocito, entonces no presenta granulocitos en su citoplasma, entonces parece una mora azul, ¿ok? O un arándano fresco. Esa es la forma que tiene. Los linfocitos constituyen alrededor del 30% de los leucocitos, ¿ok? En su mayoría son linfocitos pequeños
Los más grandotes pueden alcanzar las 30 micras, pero los linfocitos grandes son linfocitos activados que ya poseen receptores superficiales que interaccionan con un antígeno, ¿ok? Ya los reconocen, que ya hablaremos de ellos en linfático. Entonces, en los linfocitos voy a tener las natural killers, que son las asesinas del cuerpo, que ya hablaremos de ellas a detalle. Y voy a poder matar a los microorganismos. Esto ya es las plaquetas, que esta imagen también la vimos en tejidos básicos, ¿se acuerdan? Que son otras células sanguíneas que forman las costras, cierran. Se llaman trombocitos y son células en forma de disco sin núcleo que tienen un promedio de 4 micras de diámetro y que se forman de 250,000 a 400,000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre y provienen de los megacariocitos. Solamente tienen 10 días de vida, ¿ok? Bien. Su función es prevenir la pérdida de líquido mediante la iniciación de una cadena de reacciones que conducen a la de la sangre y actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos. Si algún vaso sanguíneo se rompe, inmediatamente van y lo taponean. Si ustedes se raspan, se cortan, se queman, se pinchan, inmediatamente van y cierran la lesión. ¿Para qué? Para evitar infecciones y 2, para evitar que te desangres. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es adherirse a la zona lesionada y ir formando plaquetas que liberan serotonina e histamina y que actúan como vasoconstrictores. Por eso no es bueno estarse quitando las costras, aunque es divertido. Entonces, cada que te quitas la costra, hay que volver a formar el coágulo y hay que volver a formar la plaqueta. Si te estás quitando constantemente las costras, entonces la siguiente va a quedar muy debilitada. ¿Ok? ¿Queda claro cómo es que se forman? Sí. Muy bien. Ok, pues entonces eso es con respecto al sistema circulatorio. Eso quiere decir que, ay, me falta hablarles de esto. Estas se las mando con mucho gusto, que son los parámetros normales del sistema del análisis de sangre. Entonces, eso quiere decir que el día viernes ya tenemos examen de circulatorio. ¿Ok? Pero lo hacemos en aula virtual. ¿Ya tienen acceso a aula virtual? ¿Ok? Yo espero que el viernes ya tengamos listo todo para nuestro examen. Entonces, vamos a hacer examen. La clase la tenemos de 3 a 6. Entonces, ¿sí, verdad? ¿De 3 a 6? Sí. El examen lo hacemos de 5 a 6, ¿les parece? Sí. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos el viernes. Y el viernes empiezo ya con respiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que para el próximo martes tengo que revisar apuntes. Nos mandan las presentaciones. Sí, nada más os falta una más, que es esta. ¿Ok? Yo se las mando. Gracias. Ándele pues, cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Adiós, mis gracias. Adiós, hasta luego. A comer. Hasta luego, maestra. Adiós. Adiós.